Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Ingenieros en la Salud. Hoy día tenemos un programa muy especial. Contamos con la doctora e ingeniera Sandra Milena Pérez Buitrago. Ella es bioingeniera de la Universidad de Antioquia, magíster en Ingeniería Biomédica y doctora en Ciencias Médicas por la Universidad Pontificia Bolivariana, con colaboraciones de la Universidad de Purdue y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sandra es profesora asociada, directora de la carrera de Ingeniería Biomédica y coordinadora del grupo de investigación en dispositivos médicos. Tiene más de 10 años de experiencia en docencia, servicios e investigación en temas de ingeniería clínica. Es jefa de laboratorio de metrología biomédica en la Universidad Católica. Ha sido y vicepresidenta y actual secretaria del capítulo peruano del IEEE de Ingeniería en Medicina y Biología, MBS por sus siglas en inglés. Es secretaria general del Comité Directivo del Consejo Regional de Ingeniería Biomédica para América Latina, CORAL, y miembro activo de la Asociación Peruana de Ingenieros Clínicos. ¡Wow! Un excelente currículum, Sandra, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Benjamín, y gracias también al Colegio de Ingenieros por la invitación a este espacio. Hoy día tenemos un tema, me parece, muy importante: evaluación de conformidad en el desarrollo y gestión de dispositivos médicos. Cuéntanos, ¿cómo iniciaste su carrera y qué te motivó a especializarte en la evaluación de conformidad de dispositivos médicos? Bueno, esto surgió de una manera un poco inesperada. Nosotros como ingenieros pienso que desde que nos formamos en la universidad tenemos como ese chip de hacer cosas, de fabricar, de desarrollar dispositivos de cualquier tipo en el área que nos toque. En mi caso, como mencionaste, yo soy ingeniera biomédica, entonces en mi caso siempre buscábamos hacer dispositivos médicos o dispositivos para apoyo en salud. Pero cuando ya termino la carrera y empiezo mi trabajo profesional, empiezo mi carrera en un hospital en Colombia, donde me formé inicialmente, y empezamos a ver que no solamente nuestra labor como ingenieros biomédicos era en generar tecnología, sino también en el proceso de gestionarla y mucho más importante en asegurar la calidad de estos dispositivos médicos. Entonces ahí fue donde empecé a conocer inicialmente el área de la metrología biomédica, que en Colombia se ha ido desarrollando desde ya hace más o menos unos 15 años. Y en ese tiempo pude aprender cómo podíamos evaluar la calidad de dispositivos médicos que comprábamos en el mercado y que en el tiempo van cambiando sus características. Entonces ahí aprendí esa parte y luego con el pasar del tiempo fui avanzando en mi carrera profesional y en mi carrera académica en la parte de maestría, de doctorado, en la investigación y fui profundizando mucho más hacia la evaluación de conformidad. Y ahí vi cómo la ciencia, cómo la estadística, cómo las mediciones se pueden profundizar cada vez más y utilizar todas estas herramientas para poder evaluar la calidad o la conformidad, en este caso, de dispositivos médicos que nosotros mismos creamos. Entonces, así fueron varios pasos. Primero, trabajando muy desde la evaluación de la calidad de los dispositivos médicos que utilizamos comercialmente en las clínicas, hospitales, porque asimismo se hace en cualquier otra industria. Si somos, por ejemplo, una empresa que producimos hilos, ellos van a medir la longitud, el diámetro, en fin, de todas las fibras, o si somos de refrescos o lo que sea, tienen su control de calidad, igualmente en el área de la salud. Entonces ya no estuve tan orientada solamente a la producción de tecnología o a la solo gestión de tecnología, sino también a asegurar que en una industria en la cual hay tantos riesgos asociados para la salud de las personas, pues también se necesita hacer la evaluación de la calidad de estos dispositivos que empleamos. Y cuéntanos, ¿cómo se lleva a cabo, cómo se hace esta evaluación de conformidad en la práctica? Ujú. Bueno, esto tiene varias etapas. Lo primero que debemos de tener en cuenta y que es muy importante es la parte normativa, con qué vamos a comparar o cuáles son los requisitos que nosotros vamos a evaluar. Entonces, para esto existen principalmente normas internacionales, dependiendo de cada país también hay algunas normas nacionales. Recordando que aquí en Perú tenemos a INACAL, que también es, bueno, que es la entidad
que se ocupa de la parte de normalización, pero que nosotros también tenemos la posibilidad de acogernos a normas internacionales para conocer cuáles son los requisitos y cuáles son estos procedimientos de evaluación de conformidad para los dispositivos médicos. ¿En qué consiste? En tomar un marco de referencia. Nosotros vamos a mirar, por ejemplo, si vamos a medir una variable como presión. Por ejemplo, todos conocemos un tensiómetro para medir la presión arterial. Si nosotros vamos a hacer la evaluación de conformidad de este dispositivo, vamos a necesitar unos requisitos. Entonces, primero podríamos mirar cuáles son los requisitos de exactitud que nos da el fabricante, por ejemplo, en su manual. Y a partir de esto, nosotros vamos a ver, hay normativa internacional que nos dice qué procedimientos utilizar para medir estos dispositivos. Vamos a medir frente a un patrón que nos va a permitir comparar la presión que nosotros estamos obteniendo con el tensiómetro frente a un equipo, un dispositivo patrón, en este caso puede ser un manómetro digital patrón, por ejemplo, lo comparamos y allí se toman varias mediciones en un procedimiento establecido según el estándar y se hace un cálculo también estadístico, se hace un cálculo para poder obtener el error, por ejemplo, y también se hace la estimación mediante medios estadísticos para la incertidumbre porque no todas, las mediciones no son exactas 100%, sino que siempre vamos a tener ahí un pequeño o grande marco de incertidumbre que vamos a tener. Entonces, debemos de hacer la medición, tener el procedimiento de medición para poder ejecutarlo, el patrón, los cálculos y estimaciones, y el resultado debe ser el error, la incertidumbre y esto finalmente para evaluar la conformidad, pues se compara con los requisitos iniciales que ya teníamos y nosotros vamos a ver si es conforme efectivamente ese resultado que obtenemos versus el requisito que teníamos inicialmente. Es básicamente eso en términos muy generales. Y, digamos, ¿qué tan importante es esto? No sé si puedes compartir algunos ejemplos concretos de cómo estas evaluaciones impactan en la mejora de la calidad y seguridad de los dispositivos médicos en nuestro país. Sí, tengo varios ejemplos en diferentes momentos. Hay un ejemplo, hay algunos ejemplos, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer la evaluación de la calidad de dispositivos médicos que son comerciales y que nosotros importamos, porque en Perú, igual que en Colombia, por ejemplo, nosotros dependemos casi al 100%, más o menos en un 99% de la importación de dispositivos médicos. Entonces, estos dispositivos médicos para llegar a el país, para llegar a la institución prestadora de servicios de salud, han tenido que viajar seguramente por barco, avión, tierra y quién sabe cuánto tiempo, y en ese proceso puede que se desajusten. Entonces, es importante hacer algunas mediciones y evaluaciones de calidad antes de iniciar el uso de los dispositivos. Y esto fue algo, y es algo que suele ser a veces todavía muy polémico en cuanto a realizar calibraciones, que también hago un paréntesis, la calibración es el acto de comparar las mediciones y el ajuste es ya intervenir el dispositivo para llevarlo a un valor nominalmente verdadero Ok, que a veces cuando estamos desde ingeniería pensamos que calibrar es ajustar, pero no, no es claro, calibrar, no es interviene el correcto. dispositivo. Hubiera Entonces, pensado eso. sí, exacto, eso suele pasarnos un montón, pero no, calibrar es la comparación, la medición frente a un patrón. Entonces, es a veces polémico decir, ¿cómo vas a hacer la calibración? Es decir, la medición de un dispositivo médico que está nuevo. En este caso, estamos hablando principalmente de equipos biomédicos, porque digamos un dispositivo como una jeringa, una aguja o estos, pues no los vamos a poder medir como tal, sino que su evaluación de conformidad ya es más cualitativa. Pero si estamos hablando de equipos biomédicos, que son equipos que tienen sistemas eléctricos, electrónicos, mecánicos, hidráulicos, por ejemplo, una fuente de energía externa, estos dispositivos necesitan una calibración antes de empezar su operación, porque en todo ese trayecto pueden haberse desajustado. Y me ha pasado ejemplos, un electrobisturí, que es un dispositivo que se emplea para cirugías se utilizan para cortar o coagular la piel o la sangre o los vasos sanguíneos o los tejidos. Eh, Son dispositivos que generan o que pueden generar riesgos importantes en el momento de una cirugía, quemaduras o falta de corte y coagulación y puede que suceda también un incidente adverso.
me ha pasado ver algunos de estos dispositivos que llegando nuevos están generando más o menos potencia, en este caso, de la que se necesita. Entonces, esto podría generar un incidente adverso. He visto ventiladores mecánicos donde su sensor puede estar desajustado o inclusive puede que estén fallando los ajustes de cambio de altura, también incubadoras neonatales, es decir, equipos que son de un riesgo importante para la salud. Y esto es cuando los equipos ya están funcionando, ¿cierto? O digamos que son comerciales y pasa inclusive. Luego, periódicamente es importante hacerle la calibración porque durante su tiempo de uso, dependiendo de el mal uso o el buen uso o el tiempo, pues también van a tender a desajustarse. Entonces, periódicamente también hay que hacerle un seguimiento a la calidad de estos dispositivos mediante mediciones. Y me ha tocado ver dispositivos que efectivamente han fallado y que eso ha podido prevenir algunos efectos en pacientes o inclusive nos hemos dado cuenta que estaba generando efectos desconocidos en los pacientes. Tuvimos un ejemplo aquí en Perú, en un hospital en el cual estuvimos haciendo la medición de bombas de infusión y todas las bombas de infusión nos estaban dando más o menos un error de un 30%. Es un valor bastante alto. ¿Y a qué se debía esto? No se debía ni siquiera a que las bombas estuvieran desajustadas, sino que todos los equipos de infusión, se han visto, esto es lo que se utiliza para pasar medicamento a los pacientes, los equipos que son de los tubitos plásticos que van hacia el paciente, el equipo de infusión no era de la marca apropiada para esas bombas de infusión. Entonces, toda la compra de stock que se había hecho no era apropiada. Entonces, Wow. gracias a las mediciones, nos pudimos dar cuenta que había un problema de gestión asociado a las bombas de infusión y que se estaba generando tanto efectos adversos en los pacientes por ponerles más medicamento como pérdida de medicamento, porque infundir el 30% más de medicamento pues va a hacer que se gaste mucho más. Entonces, Wow, ese esos son es un tema ejemplos, bastante serio, claro, con son un muy impacto muy grande en la salud de las personas. y que no nos estamos dando cuenta porque efectivamente esto es algo que todavía está muy pequeño en el país y que precisamente estamos tratando de impulsar, generar también como esa conciencia de necesidad, porque al no hacerlo probablemente estamos ignorando muchas situaciones que podrían estar pasando. Y entiendo entonces que el desarrollo de la metrología biomédica está más avanzada en Colombia que en Perú, de alguna manera, y eso probablemente debe haber generado muchos desafíos que has tenido que enfrentar aquí en nuestro país. No sé si nos Sí. puedes comentar alguno de estos desafíos, de repente en el contexto de la calibración o de la evaluación o de la investigación en dispositivos médicos aquí en el Perú. Sí, claro, básicamente muchas, digamos, ha habido interés porque es algo que efectivamente demuestra un potencial importante, pero también eso es un potencial gasto asociado al sistema de salud que ya no se quiere poner más gastos en el sistema, pero si lo vemos a un mediano plazo y en términos de costo-beneficio, esto es algo que va a generar un beneficio porque te va a permitir optimizar en el proceso y a la larga van a ser ahorros tanto en riesgos, tanto en incidentes adversos como económicos. Tuvimos la época de pandemia, que fue un momento en el cual efectivamente hemos tenido retos en todos los sentidos y en la salud definitivamente que tuvimos muchísimos retos. Ahí se generó la necesidad de producir dispositivos médicos nacionales, porque tuvimos un momento en el que se han bloqueado las importaciones, todo se hizo más difícil, inclusive para los dispositivos médicos, muchos países dejaron de exportar la producción de equipos que ellos mismos hacían para utilizarlos a nivel nacional. Eh, y nos vemos enfrentados a tener que producir dispositivos o al menos generar alternativas. Y esto se dio ya en un contexto entre investigación, empresa, Estado, donde fue un ejemplo de colaboración que tú conoces bastante bien. Tuvimos la oportunidad de trabajar en un proyecto muy grande que fue el de ventiladores mecánicos MASI y que se desencadenó una gran cantidad de retos, no solamente por los ventiladores, sino que eso nos permitió crear el laboratorio de metrología biomédica. Y validación de dispositivos médicos en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
y allí empezar a evaluar la calidad de estos dispositivos fabricados a nivel nacional, porque lo primero que hicieron los ingenieros o que hicimos los ingenieros fue de pronto agruparnos y decir, bueno, vamos a fabricar ventiladores, vamos a fabricar concentradores de oxígeno, cánulas de alto flujo, bueno, cualquier cantidad de cosas, porque como ingenieros y mucho más como ingenieros electrónicos, ahí su creatividad empezaba a Volar, ¿no? aflorar y los vi volando a muchos ingenieros electrónicos. Ya técnicamente se puede hacer una bomba de infusión, un ventilador, un concentrador de oxígeno, pero lo que faltaba y que fue uno de los retos principales, y creo que muchos ingenieros aprendieron bastante de esto. Recuerdo mucho siempre que Javier Chan, por ejemplo, cuenta la historia de que efectivamente, sabiendo él cómo hacerlo, la parte regulatoria y normativa era la parte más difícil, ¿cierto? No era la parte técnica, sino, bueno, tenemos la parte técnica, pero ¿cómo aseguramos la calidad de este dispositivo médico? ¿Cómo nosotros podemos estar tranquilos y cómo podemos mostrarle a Digemid que efectivamente este dispositivo se puede utilizar de una manera confiable con pacientes? Ahí surgió un reto muy importante, entonces ahí fue donde articulé todo lo que había trabajado en Colombia en metrología biomédica frente a una necesidad evidente aquí en el país, y empezamos a crear este laboratorio de metrología biomédica y de validación de dispositivos médicos. Tuvimos la oportunidad de validar la cadena de producción de más de 350 ventiladores mecánicos, que eso se trasladó realmente a más de 2.500 mediciones, realmente. ¿Cuántas horas de trabajo? No sé cuántas fueron, porque fueron 24/7 durante más o menos unos 4 meses. Entonces, tuvimos una gran cantidad de evaluaciones de conformidad, y también hicimos la evaluación de seguridad y eficacia técnica de los dispositivos para enviar a Digemid, que es un estudio más largo basado en la normativa para comprobar efectivamente cada una de las magnitudes está midiendo apropiadamente, y ahí sí poder activar la cadena de producción. Gracias a esto, bueno, tuvimos la oportunidad de apoyar a productores y a desarrolladores de tecnología de todas partes del país que estaban haciendo diferentes tipos de dispositivos, y ayudarlos para evaluar la calidad de sus dispositivos. A veces también somos como ¿qué te puedo decir? La, el sombrero negro, la barrera o la persona indeseada, porque a veces que hacemos un dispositivo y esperamos que nos digan que funciona perfectamente bien, pero no funciona tan bien, entonces tenemos que hacer ajustes. Entonces somos ese momento en el que le decimos a los ingenieros, mira, funciona, pero tienes que ajustarlo porque debería dar 5 y te da 4,8, pero tiene que darte 5. Entonces, eso fueron retos de ser como ese punto que bloquea, digamos, para ellos el desarrollo, pero realmente es el que asegura. Y siempre les decía, piensen que esto luego se les va a conectar a su mamá o a su hijo o a alguien que quisieran que sí tiene que dar 5 de 5, ¿cierto? Entonces, bueno, esa parte, en la parte de desarrollo de dispositivos médicos, ha sido un reto interesante y nos ha permitido también abrir otros caminos, y que ahora muchas personas aquí en el país estén interesadas en generar nueva tecnología bajo estándares de calidad y pudiendo tener procedimientos de medición que puedan asegurar esta calidad. Claro, todo el tema de pandemia fue, toda la época de pandemia fue muy, muy, muy complicada y difícil. Y yo quiero agradecerte porque de primera mano he visto cómo has tomado el liderazgo de algo que no existía. Has creado un laboratorio de metrología biomédica justamente para sacar en un momento de necesidad estos ventiladores adelante. Y he visto cómo hasta te has metido en UCIs, en UCIs en todo el país, hasta en Puno, para ver que los ventiladores funcionaban adecuadamente, y eso pues demuestra tu calidad profesional y tu calidad como persona. Yo agradezco mucho que estés acá con nosotros en el programa y acá apoyando al Perú desde el punto de vista profesional. ¿Algún mensaje final que quieras dar a nuestros oyentes, a nuestros seguidores aquí en Ingeniería en la Salud? Sí, bueno, invitarlos a profundizar más en este tema. En la salud definitivamente necesitamos asegurar la calidad de los dispositivos médicos que estamos empleando,
Entonces, invitarlos a profundizar más. Nosotros, bueno, tenemos un área de dispositivos médicos que tiene sus redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, que los pueden encontrar como dispositivos médicos PUC. Si quieren conocer más, ahí nosotros generalmente publicamos más información y tenemos siempre noticias interesantes que les pueden servir para ampliarlo. Y bueno, bienvenidos realmente para que entre todos hagamos crecer esta área que va a permitir mejorar el sistema de salud del país. Muchísimas gracias, Sandra. Queridos seguidores, con ustedes estuvo la doctora Sandra Pérez, directora de la carrera de Ingeniería Biomédica de la Universidad Católica y una excelente profesional que nos ha apoyado mucho durante la época de pandemia. No quiero dejarlos sin invitarlos a participar del siguiente programa en 2 semanas aquí en Ingenieros en la Salud. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos.